Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Este vídeo quiero que sea un poquito diferente. Quiero hacer un alto en el camino, dejar de lado un poco el análisis de la burbuja, del negacionismo, de las estructuras del radicalismo, etc. Para centrarme un poco en una cuestión que para mí fue fundamental en el proceso que yo llamo de reconexión con la realidad y sin el cual no tengo muy claro dónde estaría a día de hoy. Desde que tengo uso de razón he sido hostil a la cuestión de la psicología y principalmente creo que puedo culpar a dos puntos fundamentales. El primero de ellos es la herencia de una ignorancia social al respecto, que se puede resumir en una frase muy común, que escucho bastante, de ¿para qué voy a ir yo al psicólogo si no estoy loco? Aquí ya tenemos el primer sesgo de todos, autoinducido, dando por sentada una cuestión pues que en la realidad no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Por sí solo, este punto ya mantiene alejadas a muchísimas personas de la cuestión psicológica cuando verdaderamente podría poner mucho orden en sus vidas. Pero en mi caso, actuaría un vector todavía más importante, que es el discurso que yo me encontraba dentro de la burbuja, asumiendo completamente mi identidad y, por tanto, haciendo mío el discurso contra el tema de la psicología y del psicoanálisis, ¿no? Que lo consideran lo mismo. Quienes ya lleváis unos cuantos vídeos míos lo veis venir. Ya es prácticamente antes de que yo os lo diga, vosotros lo estáis visualizando. Simplemente se trata de mezclar ignorancia, negacionismo y conspiracionismo en un único argumento. Lo interesante de estas dinámicas es el modo en que se adhieren a nuestra cabeza. Es como que nuestra mente, de alguna manera, es adicta a lo simple, a lo sencillo, ¿no? A que las cosas encajen a la perfección, como fichas de Tetris, a las que ya he hecho referencia en más de una ocasión. Estas fichas del Tetris, esta relación causa y efecto, son fundamentales dentro de la burbuja, se aplican prácticamente a todo. Y bueno, llevo ya un par de vídeos hablando de otra cuestión donde funciona exactamente igual y a ver si sois capaces de adivinar cuál es. En la actualidad únicamente se utiliza el psicoanálisis como terapia para tratar todas las cuestiones relacionadas con la mente. El padre del psicoanálisis es Sigmund Freud. Freud es judío. Por lo tanto, el psicoanálisis es una herramienta al servicio del judaísmo político para obtener sus planes. En pocos días se desvaneció toda la bruma de este infame engaño al pueblo, quedándose toda esa banda de dirigentes judíos sola y abandonada de repente, como si no hubiera existido huella de las sandeces y el desvarío que habían infiltrado en la psicología de las masas durante 60 años. ¿Cómo voy a ir yo, que he visto la verdad, ese plan de dominación judía, a ir a un psicólogo? Casi sería como abrir un libro sobre feminismo. ¿Habéis adivinado ya con qué otra cuestión de la que ya he hablado en otros vídeos pasa exactamente lo mismo? Venga, os doy un poquito más de tiempo. ¿Ya? Pues con Marx. Marx es el padre del marxismo. Dado que Marx es judío, el marxismo es una herramienta de dominación judía. Está defendiendo a Marx, está defendiendo a Marx. Únicamente señalo el vínculo entre judaísmo y cualquier otra cosa. Ya sea el marxismo, ya sea el psicoanálisis, pasa con el arte, pasa con la ciencia, con la figura de Einstein, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sé que dije que en este vídeo no iba a caer en ningún análisis de la burbuja, pero me ha parecido importante hacerlo para que supierais cuál es el punto de partida con el que yo empecé a recibir terapia por parte de mi psicóloga. En el libro me refiero a ella por el nombre de Sara, que es un nombre falso, exactamente igual que ocurre con todos los personajes que aparecen a lo largo del relato. Empecé con ella en Zaragoza, prácticamente llegado a esa ciudad. Aterricé allí huyendo de Córdoba porque, bueno, como ya he comentado en alguna ocasión, me estaban machacando a nivel laboral, mentalmente ya no podía más, estaba ya... Estoy bastante seguro que si hubiera durado aquello unos cuantos meses más, habría causado baja psicológica en las Fuerzas Armadas y me habría ido a la vida civil seguro. O sea, era imposible sostener aquello. Sin embargo, el motivo principal por el que di el paso de atravesar las puertas de una clínica fue por el alcohol. Ya estaba completamente desmadrado, no tenía yo ya ningún control sobre él. Y bueno, primeramente fui a una municipal, era un tema de grupos de ayuda, de esto de típicos colectivos. Lo que pasa es que había tiempo de espera, había cola,
Y bueno, yo evidentemente pues me apunté, pero sabía que no podía esperar, no podía dejar ya pasar más tiempo porque, insisto, o sea, mi vida era un total, completo y absoluto caos. Mi primer impulso fue meterme en Google, que eso fue una cagada, fue un fallo. Bueno, me fié un poco de las recomendaciones bastante mayoritarias que un montón de usuarios hacían de una profesional y fui a ella, pero fue nefasto, fue horroroso. No me entendía con ella, estábamos constantemente discutiendo y a partir de la quinta sesión, creo que duré, ya dije, mira, lo siento mucho, pero yo no, o sea, yo aquí no pinto nada, no noto que me ayude esto, al contrario, de hecho salgo de aquí más enfadado de lo que entro y esto es una pérdida de tiempo para ambos. Que esto no quiere decir que esa profesional fuese mala, simplemente no era la que yo necesitaba en ese momento. Es como si para ir al campo pues te pones unos zapatos de vestir en vez de unas zapatillas de deporte, ¿no? No quiere decir que esos zapatos sean malos, simplemente no son los que te corresponden en ese momento determinado. Esto pudo haber sido muy peligroso porque pudo haber provocado una reactivación de mis sesgos contra la psicología, en plan de esto es una mierda, ya sabía yo que esto no valía para nada, etcétera, etcétera. Pero es que estaba tan mal, estaba tan hecho mierda de la cabeza, que tenía que volver a intentarlo. Entonces le pedí ayuda a una amiga, que ojo con esto, más que prejuicios con la psicología, yo lo que creo es que tenemos de alguna forma un bloqueo mental con esto de pedir ayuda, porque yo esto lo he escuchado un montón de veces, pero muchísimas veces, con gente de totalmente fuera de la burbuja, de decir, a mí es que no me gusta que me ayuden. Tío, o sea, ¿qué sociedad tenemos? Quiero hacer aquí un pequeño break con una historia que me enamoré de ella cuando la leí hace ya bastantes años. La he estado buscando mucho tiempo, pero nunca logré encontrarla. Si por favor alguien que ve este vídeo sabe de lo que estoy hablando, que se ponga en contacto conmigo y me diga quién es el autor. Era una entrevista que le hacían a un antropólogo bastante famoso sobre la cuestión de cuándo se inicia la civilización, ¿no? Entonces el entrevistador le sacaba algunos tópicos, la rueda, las pinturas rupestres, la escritura, etcétera, y el antropólogo se le quedaba así pensativo un rato y tras unos instantes respondía: la primera muestra de civilización, de sociedad, fue un fémur que se encontró que con síntomas claros de haberse partido y se había sanado después. Claro, el entrevistador se quedó así un poco atónito, le dice, ¿pero por qué? Y entonces el antropólogo le explicó que hasta ese momento los seres humanos, en cuanto, bueno, se nos rompía una pierna o un brazo o lo que fuese, ya estábamos condenados, no podíamos conseguir nuestro propio alimento, no podíamos encontrar resguardo, estábamos a merced de los depredadores, etcétera, etcétera. Y si alguien se rompía una pierna y conseguía sanarse, significa que había tenido personas detrás, otros seres humanos, cuidándolo, poniéndolo a resguardo cuando había tormentas, protegiéndolo de depredadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando otros humanos empezaron a ayudarse entre sí, fue cuando nació la civilización. O sea, es nuestro origen y me parece una historia tan bonita, con una moraleja tan potente, que tenía que compartirla con vosotros en este preciso instante. Igual este es un poco el problema, ¿no? Que se percibe ir al psicólogo como pedirle ayuda a un desconocido. Pues antes de contarle mis penas a un desconocido, se lo cuento a mi amigo, a mis padres o a algún familiar, etcétera, ¿no? Es un poco lo que piensan muchas personas. Pero de la misma manera que si se me rompe una pierna, no le pido a mi hermano que me la arregle, o si se me avería el coche, no le digo al frutero de la esquina que me lo repare. Para eso hay mecánicos y hay médicos. Pues los psicólogos es exactamente lo mismo, ¿no? Yo de hecho muchas veces he dicho que los psicólogos son para nuestra mente lo que un fisioterapeuta para nuestro cuerpo. Entonces, pues como decía, le pedí ayuda a una amiga porque su madre era psicóloga y así pues no tendría que ir a ciegas, un poco como me pasó con Google, ¿no? Volví a tener mala suerte, el nombre que me dio había dejado de admitir gente a nivel privado, se había puesto a trabajar para las administraciones públicas, pero me dijo, espérate un momento que creo que tengo por aquí el número de una compañera, que ella sí que atiende a gente por la calle, ¿no? Efectivamente, esta vez sí, este número que me facilitó esta persona era el de Sara y no hay palabras, ¿no? Ya la primera sesión fue completamente transformadora, sanadora podría decirse, porque esto ya no es una cuestión de la burbuja, por supuesto, en mi caso sí, era un agravante,
Pero, insisto, en la sociedad en la que vivimos es imposible no tener desbarajustes a nivel mental, especialmente en el plano emocional. No se nos enseña a gestionar las emociones y suelo hablar mucho últimamente de que desde que somos niños, desde que somos chiquitines, ponen en nuestras manos un mecanismo súper complejo, extraordinariamente complicado, muy poderoso, me estoy refiriendo a nuestra mente, y ni siquiera nos da un manual de instrucciones. Entonces ya, pues, tira para adelante y búscate la vida, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, igual que si a una persona que nunca ha visto un coche ponen uno en sus manos, lo más fácil es que lo queme a las primeras de cambio, ¿no? Pues con nuestra cabeza pasa exactamente lo mismo. Pues qué suerte has tenido, porque yo una vez fui a un psicólogo y la verdad es que el tío era para echarle de comer aparte. A ver, esto es un poco como lo que decía antes, pueden ser dos cosas, ¿no? Que pues no sea el psicólogo o la psicóloga que a ti te corresponda en ese momento dado, pues porque hay diferentes tipos de técnicas, o porque efectivamente sea un mal o una mala profesional. Eso también puede pasar. Yo una vez un traumatólogo casi me mata con un tratamiento indebido, y eso no significa que a partir de ahí, pues cada vez que tengo necesidad de ir a un traumatólogo diga, pues como tuve una mala experiencia, pues no voy. A día de hoy no me imagino mi vida sin Sara, no podría, o sea, simplemente es algo imposible para mí, igual que una persona que tiene las dos piernas rotas no podría caminar sin muletas. Ya, a ti lo que te pasa es que te han convencido de que tienes un problema y así te obligan a ir y a pagar y a poquinar el dinero todas las semanas. Esto también lo he escuchado como discurso principal dentro de la burbuja, pero también por fuera. Y esto no es otra cosa que los famosos sesgos, que no os vayáis a pensar que esto únicamente se sufre si se es un negacionista. Lo que pasa es que la gente lo suele disfrazar inconscientemente pues de independencia, de fortaleza, de falsa fortaleza, de yo no necesito esto, yo estoy bien, a mí esto no me hace ninguna falta. Pero sin embargo, así tenemos la sociedad que tenemos, ¿no? Donde los suicidios están a la orden del día, es una de las principales, si no la principal, causa de muerte en nuestro país. El consumo de ansiolíticos y antidepresivos está completamente desbocado, estos son niveles ya de epidemia. Tampoco creo que haga falta irse a este tipo de datos, creo que todos podemos verlo a día de hoy en las redes sociales, el nivel de toxicidad y violencia que hay a la hora de interactuar como seres humanos entre nosotros, o también mismamente en la carretera, ¿no? Con las formas que tienen los conductores muchas veces, cómo actúan, cómo se comportan, cómo reaccionan ante pues una simple maniobra que ha tenido pues igual como origen un despiste. En fin, desde aquí, desde mi propia experiencia, que insisto no puede ser más positiva, animo a todos los que tengan dudas con este tipo de cosas a que se documenten, o sea que no, evidentemente no que vayan porque lo digo yo, que no soy nadie, pero que investiguen sobre ello, que intenten romper ese sesgo que de alguna manera actúa contra ellos y que vean a las y los psicólogos pues como lo que son, ¿no? Unos profesionales que tienen unas herramientas de las que nuestro vecino del quinto o nuestro primo no dispone. Por mucho que tengan buena voluntad y buen hacer, pues simplemente no están capacitados, no tienen los estudios y la formación necesaria para ofrecernos los mecanismos que nos pueden curar y arreglar los desbarajustes del Tetris que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido alguna cosa o lección valiosa para vuestra vida. Si es así, por favor, suscribiros a mi canal, darle like para ayudarme a distribuirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!